Y si durante siglos nosotros hemos escuchado hablar de Dios, pero nunca hemos entendido algo fundamental. ¿Quién es realmente el Dios verdadero? Antes de las denominaciones, antes de las doctrinas y antes de las interpretaciones, debemos de hacernos unas preguntas. ¿Qué dicen realmente las escrituras acerca del Dios verdadero? Vamos a dejar a un lado las doctrinas, las interpretaciones. Vamos a dejar todas esas cosas a un lado y vamos a ver qué dice el texto acerca del Dios verdadero. Amén. En este video vamos a examinar textos como Deuteronomio 6:4. Amén. Porque el texto es el que nos va a decir, es el que nos va a dar luz a todas estas cosas, de que quién es el Dios verdadero, a qué Dios nosotros le servimos, si es un Dios trino o es un solo Dios. ¿Qué dice el texto? Como le dije, sin interpretar, sin doctrina, simplemente el texto. Vamos a las escrituras un momentito. Amén. Para empezar, Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yo creo que esa es la evidencia más clara y no tengo que buscar más texto para saber, ¿verdad?, de a qué Dios yo le sirvo. Amén. Entonces, vamos entonces al concepto más antiguo del Dios único, del monoteísmo. Y eso lo encontramos precisamente en la declaración de Deuteronomio 6:4. Ese es un monoteísmo. Por eso es que Israel, porque a Israel es que se le dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No es como las demás naciones. Eso es lo que te está diciendo. Porque las demás naciones, Israel no existió Israel solo y no había naciones. Ya existían naciones antes de que Israel se formase como pueblo. Ya existían naciones que tenían sus dioses, pero eran dioses falsos, no verdaderos. Por eso es que dice: el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Ese es el verdadero Dios. Ese es el que yo le sirvo, el que usted debería de servirle. Pero si usted le sirve a un Dios trino, pues entonces no es el Dios de Israel, no es el Dios que yo le sirvo. No es el verdadero Dios. Usted le sirve a un Dios ajeno, un Dios trino. 3 dioses en uno. Ve, es por eso que yo le quiero hablar de este tema, ¿verdad? Para darle luz, pero no yo interpretando. Yo no le interpreté la palabra. ¿Qué dice ahí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nuestro Dios es uno. No existe más nada. Los demás son dioses falsos, inventos de la gente. El nombre más usado es Yu-Hei-Va-Hei. Ese es el tetragramatón. Ahí está, ¿verdad?, el nombre oculto de Dios. No, hay gente que le dice Yahvé, Jehová, Yahweh, ¿verdad? Yo me inclino a Jehová, pero ese viene siendo el nombre de él. Entonces, ¿cómo se presentó Dios, el Dios verdadero, a Moisés? Porque Moisés le pregunta: ¿y cómo yo voy a ir a tu pueblo, a los hijos de Israel, y yo le voy a decir que yo hablé con su Dios? ¿Y qué fue lo que él le contestó? La famosa frase que dice: yo soy el que soy. Dile a ellos: yo soy el que soy, te mandé. Y así ellos van a saber. ¿Y qué significa? Bueno, hay muchos significados, ¿verdad? Pero podemos entender que dice, cuando dice yo soy el que soy, existencia eterna, no tiene inicio, no tiene fin. Independencia, no depende de nada. Inmutable, no cambia. Yo soy el que soy. Amén. Atributo
del Dios bíblico, vamos a ver eso. Los atributos. Es un Dios, es Dios verdadero, es creador. En Génesis 1 lo vas a ver. Es invisible, nadie lo ha visto. El que diga que vio a Dios es un mentiroso. Deuteronomio 4:15 al 16 te va a hablar de Dios, del Dios invisible. Él es invisible. También vamos a encontrar en Salmo 89:14 que Dios es un Dios que juzga con justicia. O sea, que es un Dios justo. El Dios justo lo vas a encontrar en Salmos 89:14. Misericordioso también. El que dice que el Dios del Viejo Testamento es un Dios sanguíneo, un Dios que es fuerte, que esto, que... No. Dice que es justo, dice que es un creador, dice que es un Dios invisible, dice que es un Dios justo y dice que es un Dios misericordioso. ¿Dónde lo vamos a ver? En Éxodo 34:6. Y también santo. Dice, totalmente separado del pecado. Isaías 6:3. Eso te tocaría, ¿verdad? Para que tú conozcas si el Dios que tú le sirves es este mismo Dios. Vamos a ver si es así. El que cree que el Dios del Viejo Testamento es un Dios sangriento, pues yo no sé qué Dios tiene, ¿verdad? Porque si tú hablas así de tu Dios, no sé a qué Dios tú le sirves. De verdad que dice que Dios es un Dios santo. Dice, Dios es un creador. Dios es creador, es invisible, es justo, misericordioso y es santo. ¿Por qué tú crees que tú tienes la salvación hoy en día? Porque ha sido misericordioso, porque te ofreció a su Hijo en sacrificio para que tú dijeras hoy en día que tú eres salvo. Pero vamos a ver evidencia. Existen muchos documentos. Existen documentos del Mar Muerto y muchos más documentos. Y hay muchos documentos en el Vaticano que te van a hablar del Dios verdadero y único Dios verdadero. ¿Cuál es la diferencia o hay diferencias, verdad? Diferencias con otras ideas de Dios. Bueno, el de nosotros no es parte de la creación. O sea, nuestro Dios no es el Dios Sol. Por eso es que los que son dioses falsos, dioses de la gente pagana o un Dios pagano, es el Dios Sol. Usted búsquese en los documentos para que usted vea que existe culto al Dios Sol de diferentes formas, ¿verdad? Esa parte no se la voy a explicar porque usted yo creo que ya sabe todas esas cosas. No tiene imagen ni representa física permitida. No tiene imagen ni representación física permitida. A Dios tú no, o sea, tú no puedes describirlo porque Él dice que Él es invisible. Pues entonces no hay forma de tú describir cómo es Dios físicamente, obviamente. Porque describirlo en su naturaleza sí podemos hacer muchas. ¿Ves? Podemos decir que Él es misericordioso, amoroso, fiel, es santo. Todas esas cosas, todos esos atributos podemos hablar de Dios. Amén. Pero no de su persona como tal. Que Dios no comparte poder con otros dioses. Y porque no podemos decir que verdaderamente, realmente no existen otros dioses. Es que el ser humano creó dioses y son dioses falsos. Así que si tú te creaste un dios, pues está bien, para ti existe, pero es un dios falso. Entonces el verdadero Dios pues, es el verdadero Dios al que Israel le sirve, al que yo le sirvo. Amén. Conclusiones claras. Un solo Dios, eterno e invisible, creador de todo, moralmente perfecto, justo y misericordioso, no representable físicamente. Amén. Ese es mi Dios. Si tú crees o si tu Dios en el Viejo Testamento es un Dios y en el Nuevo Testamento es otro Dios, tú tienes un Dios falso. Tú no crees en verdadero Dios. Tú no sabes
tú no conoces a Dios. Por eso es que yo te invito en este video. Te invito, si tú verdaderamente conoces al Dios verdadero, si tú verdaderamente le sirves al Dios verdadero. Pero tú sabes qué, yo voy a usar a un testigo, al mejor testigo que yo pude encontrar en las Escrituras. Se llama Yeshua. Vamos a hablar de Yeshua. Vamos a ver y vamos a analizar ciertas cosas de Yeshua. Y vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con qué piensa o qué decía Yeshua de su padre. Porque yo entiendo, ¿verdad? Que usted sabe que Yeshua es el hijo, que Yeshua no es el padre. Y esto también yo creo que esto te va a reforzar y te va a derrumbar la creencia de la Trinidad. Si esto no te derrumba a ti, esa creencia de la Trinidad, pues estamos de verdad, verdaderamente difícil. Esto está difícil. Amén. Vamos a ver. ¿Cómo Yeshua llamaba a Dios? Lo llamaba Padre. Dice, nos enseñó en Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nuestro. No dijo el Padre de ustedes. No, el Padre nuestro. Se incluyó él para llamarlo como Padre, porque así es que lo veía y así es que es. Esto muestra una relación cercana, pero también distingue entre él y Dios, entre Yeshua y Dios, entre Jesús y Dios. Reconocía que el Padre es mayor que él. Yeshua reconocía que el Padre era mayor que él. ¿Y dónde lo vemos? En Juan 14:28 dice, el Padre mayor es que yo. Yeshua también nos enseña en las oraciones que hacía y decía estas cosas. Padre, si quiere pasa de mí esta copa. O sea, le está orando a él. Eso lo vas a encontrar en Lucas 22:42. Esto indica subordinación y dependencia. Él estaba subordinado al Padre. ¿Quién? Yeshua. También él decía que el Padre es el único Dios verdadero. O sea, el mismo Hijo. Por eso te digo, voy a usar el testigo fiel. El mejor testigo que tú puedes conseguir, que puede hablar del Padre. Y ese es el Hijo, Yeshua. ¿Quién más va a conocer mejor al Padre? El Hijo. Él decía que el Padre es único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Eso lo vamos a encontrar en Juan 17:3. O sea, él no quería exaltarse, él no que me reconozcan a mí, yo vine a morir por ustedes. No. ¿Qué decía él? Que te conozcan a ti, si yo vine. ¿Tú sabes para qué? De las tantas cosas que vino Jesús a hacer, era a dar a conocer a su Padre. Vámonos aquí porque los textos te los voy a dar para que tú los busques y no los voy a leer yo directamente para que sea más corto. Vamos ahora a hablar o a buscarle en las escrituras que, acuérdate que lo primero fue qué es lo que decía Yeshua de su Padre. Vamos a ver qué decía Yeshua de sí mismo. Lo primero que vamos a encontrar es que Yeshua se refería a él como el Hijo del Hombre. Es el título que más usaba. Ejemplo, en Marcos 10:45. Yeshua decía de él mismo que él vino a una misión y que él era el Hijo del Hombre. Pues un humano se presentaba como enviado por su Padre. Dice, no he venido por mi propia cuenta, sino que él me envió. ¿Quién? El Padre. Juan 8:42. Léalo, que ahí está. Dice también que no hace nada por sí mismo. Yeshua no hace nada por sí mismo. Eso es lo que él decía. Y dice, no he venido por mi propia cuenta, sino que él me envió. Juan 8:42. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Juan 5:19. Y también afirma que hace la voluntad del Padre. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Conclusión. Jesús distingue claramente entre él y Dios, el Padre. Presenta a Dios como superior y único Dios verdadero. Se describe como enviado, subordinado
y obediente. Él no se refiere, Jesús no se refiere a él mismo como Dios. Nunca lo hizo. Así que no comprendo por qué la gente se empeña en decir que Dios se hizo carne, se convirtió en Jesús. Y yo creo, y yo se lo he dicho otras veces, si usted no reconoce verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios, yo no creo en qué salvación usted está, porque el único camino para llegar al Padre es a través de su Hijo. Pero verdaderamente cuando tú dices que el Padre se convirtió en Jesús, pues tú no estás creyendo que Jesús es el Hijo, tú te estás creyendo que Jesús es el Padre. Entonces, ¿cómo vas a llegar al Padre si el único camino es el Hijo? El Hijo es el camino para llegar al Padre. El Padre es el camino para llegar al Padre. No, Él no lo estipuló así. Hay unas reglas y no es interpretación. Esto es palabra sin interpretar. El camino, eso lo dice la Biblia, el único camino para llegar al Padre es a través de Jesús. Pero tú no crees que Jesús es el Hijo. Y si tú no crees que Jesús es el Hijo, tú tienes un problema, pero grave, ¿verdad? Jesús pudo haber muerto por ti, pudo haber derramado sangre por ti, pero si tú no lo reconoces, no vas para ningún lado. Esa es la verdad. Que el Eterno te continúe bendiciendo. Si este contenido es de tu agrado, comparte el video y dale me gusta. Y nos vemos en la próxima. Amén.